Entonces, te voy a enviar una constancia de caso confirmado. ¿Y le has dicho eso a la obstetra? No, mami, seguro me va a pasar yo dice. Pasa. Ya tengo fuerza ya. Sí, porque estás perdiendo sangre. ¿Sí? ¿Cómo te viene el opio, sangre vivo? Normal, nomás. Como regla. Ajá. Bastante. Sí. A ver, en ese caso, ¿no te ha dado ibuprofeno, algo para que tomes? No. ¿Le has contado a la enfermera? ¿Para No. qué te ha atendido? ¿Cuántos días de nacido tiene el bebé? 15 días. 15 días. Ñoco. ¿Y es casada la flaquita de jefe Luis? Ah, sí, ok. ¿Y ella es enfermera? Ah, ok. Ah, de la zona que está atrás. Pero se le nota seriedita. O será seriecita con algunas personas. Sí, solo Adelante, doctor. estoy teniendo problemas para compartir mi presentación. No sé si se lo puede enviar a usted y usted lo comparte, por favor, porque estoy teniendo problemas. No sé por qué no puedo compartir mi pantalla con el Google Meet. Estoy tratando de compartir y no puedo compartir. No sé si le puedo enviar a usted mi presentación. En la parte inferior, en donde está el icono de presentar ahora. Sí, hago clic ahí, Sí. pero me sale un mensaje que no puedo. Pongo toda tu pantalla, compartir, pero me sale un mensaje que no puedo hacerlo. Incluso se lo puedo mandar a usted. No Sí. sé por qué no aparece A eso. Ya, telesalud@insm.gov.p. ya, a ver, mejor se lo mando a usted. A ver, un segundo. Manténlos para escucharme. Ya, a ver si le voy a mandar ahorita mi presentación. Agradecemos a todos los participantes, los que se están conectando.
En esta semana hemos tenido varias telecapacitaciones y vamos a continuar. Ya está, ya le envía su correo, al correo de Telesalud. En todo caso, mientras se va abriendo el archivo, soy el doctor Revilla, médico psiquiatra del Servicio de Hospitalización de Adultos del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y de Yonoguchi. Sí, el día de hoy se me invitó para poder disertarles sobre el tema de esquizofrenia. Un poco acá voy a tratar de poder, entiendo el público que está el día de hoy son miembros del equipo de los Centros de Salud Mental Comunitario, así que agradezco mucho que estén presentes. Y bueno, vamos a hablar lo que es sobre este trastorno, que si bien es frecuente en el instituto, en general es infrecuente en los estudios poblacionales. Ya están abriendo la presentación, muchas gracias. Entonces, de este tema, pues es el 1% de la población lo sufre. Es más frecuente depresión, ansiedad, pero este cuadro, cuando lo podamos ver, pues es complejo, pero hay un manejo que es importante hacerlo, incluso desde temprana edad, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Los objetivos de mi presentación van a ser reconocer síntomas de la esquizofrenia, identificar factores de riesgo y conocer sobre el tratamiento farmacológico y no farmacológico. ¿Seguimos? Bueno, la presentación está dividida en estos 7 ejes que vamos a desarrollarlos. Siguiente. Entonces, como una introducción, esquizofrenia, la etimología de la palabra es esquizo, viene a ser escisión, división, y frenia, mente. Entonces, la esquizofrenia es la división de la mente. Honorio Delgado, el profesor Honorio Delgado, hablaba que es una psicosis endógena grave y hay una desorganización de la mente que lleva a una evolución a menudo progresiva. ¿Sí? Entonces, en la epidemiología encontramos que es más frecuente en los hombres. ¿Sí? Si hacemos de cada 100.000 personas, 15 hombres van a tener esquizofrenia y 10 mujeres lo van a tener, ¿no? Se ha visto que es casi similar la presentación de este cuadro, la prevalencia de este trastorno, tanto en países en desarrollo como en los desarrollados. A lo largo de la vida, o sea, 7 personas a lo largo de toda una vida pueden desarrollar, de 1.000 personas, 7 personas van a desarrollar esquizofrenia. ¿Sí? Seguimos, por favor. A todo esto de esta presentación, la literatura que he utilizado está en la parte inferior derecha, ¿sí? En todas mis diapositivas. En lo que es la epidemiología, pues también siguiendo con esto, la vida es... la esperanza de vida en las personas con esquizofrenia es menor debido a 2 motivos. Uno, el mayor riesgo de suicidio en estas personas y también el riesgo por enfermedad cardiovascular, ya sea por hábitos nocivos tipo fumar cigarrillos, los estilos de vida no saludables. Hablamos acá, por ejemplo, el sedentarismo y también los efectos adversos de los antipsicóticos que pueden condicionar, pues, sobre todo los atípicos, el desarrollo de un síndrome metabólico, ¿no? Y como saben ustedes, el síndrome metabólico es aumento de la presión, aumento del peso, las alteraciones en la glucosa, alteraciones en los
en los lípidos, pues lleva a que la persona desarrolle hipertensión o diabetes, ¿no? Entonces, por ahí también tenemos estos riesgos en las personas con esquizofrenia. Por eso, su esperanza de vida es mucho menor. En la fenomenología, siguiente, por favor, tenemos que acá hay síntomas que los podemos localizar. Esto es bajo la teoría dopaminérgica, que indica que hay síntomas positivos, síntomas negativos, porque en los positivos hay mayor incremento de dopamina, y eso, como ustedes ven en la gráfica, la de color morado, dice síntomas positivos en la región mesolímbica. No hay una zona sola del cerebro donde digamos, acá está la esquizofrenia, no. Es una conjunción de varias zonas, por eso se habla de esta región mesolímbica. Son varias zonas cerebrales donde se incrementa la dopamina, y al incrementar se desarrolla alucinaciones, que es percibir sin ningún estímulo. O sea, por ejemplo, escucho voces, las alucinaciones auditivas donde no hay ningún estímulo, y también aparecen las delusiones. ¿Qué son las delusiones? Los juicios falsos, ¿no? La persona cree que lo están persiguiendo, que lo están vigilando, que le quieren hacer un daño. Esas son las delusiones. Esos son los característicos síntomas positivos. Síntomas negativos, como en la región celeste que pueden ver, se van a encontrar en la región mesocortical. Y acá vamos a encontrar qué son síntomas negativos. Acá, ¿qué pasa? Disminuye la dopamina en estas regiones. Y al disminuir la dopamina, ¿qué pasa? Van a haber síntomas como la persona ya pierde la voluntad de hacer las cosas, pierde lo que es el disfrute de las actividades, pierde el hecho de relacionarse con las personas. Más adelante conversaremos. Estos dos son los más importantes que ustedes deben reconocer. Obviamente hay más, como pueden ver en la gráfica, síntomas cognitivos, llámese problemas en la atención, en la concentración, en la memoria. Puede haber también agresividad por alteraciones a nivel de estas zonas, como está ahí, la corteza orbitofrontal, o síntomas del punto de vista ya del ánimo, ¿no? Que también está en la región prefrontal, ¿no? Entonces, esto es un poco para tener el panorama de los diferentes síntomas de la esquizofrenia. Seguimos, por favor. Siguiente. Entonces, acá es lo mismo, estos síntomas positivos, negativos. Seguimos, por favor. Acá algunas descripciones de esto. Creo que acá lo importante, entiendo que hay miembros del equipo multidisciplinario, acordarnos, síntomas positivos a la cabeza, delusiones y alucinaciones. Y dentro de las delusiones hay una gran variedad. Acá hay algunas de ellas, y también de las alucinaciones. Lo clásico en la esquizofrenia es que escuchen voces, es lo clásico. Y en las delusiones, lo clásico y lo frecuente es delusiones de daño y delusiones de referencia. De daño, me van a hacer un daño, estoy convencido, me van a hacer algún perjuicio, no sé cómo, pero me lo van a hacer, estoy totalmente convencido. Y de referencia, todo lo que sucede en el entorno, la persona cree que hay un mensaje detrás. Camino por la calle y veo ahí el heladero que está hablando con un comensal. Allá algo, me están mandando un mensaje, me están mandando una indirecta, delusiones de referencia, ¿sí? Seguimos, por favor. Estas son descripciones que se hacían antes sobre, también habían autores tipo Kurt Schneider que describía la esquizofrenia, y acá se habla también, por ejemplo, este tipo de delusión que es, me están robando las ideas, me están insertando pensamientos, o todo el mundo se entera de mis pensamientos. Delusiones, ¿no? Delusiones, juicios falsos. Son juicios falsos, la persona está totalmente convencida y culturalmente no es aceptado, ¿no? Si yo les digo, alguien cree que tiene un chip en el cerebro y a través del chip lo controla, nadie piensa así, en nuestra cultura no pensamos así. Entonces, esas son las características de una delusión, de un juicio falso. Seguimos, por favor. También pueden haber delusiones de control. La persona dice, me están controlando mis emociones, me controlan mi cuerpo, por ejemplo, ¿no? Teníamos una paciente que todo el día movía la mano y decía que alguien estaba controlando su mano. Entonces, delusiones de control. ¿Seguimos? Otras descripciones también, un poco, veamos acá, el resumen de esto es que hay autores que describían la esquizofrenia de diferentes formas. Ya les he contado de Kurt Schneider, los síntomas previos. Bloiler también describía la esquizofrenia de una forma. Acá hablaba mucho
Acá solo quisiera destacar, digamos, acordarnos todo, pero va a ser poco complicado, pero acordémonos acá esta de la pérdida en las asociaciones, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues la persona, su discurso, su lenguaje verbal, ya no tiene una lógica, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes, digamos, el primer día que fueron al colegio o la primera vez que entraron a la secundaria, ¿cómo fue? Me pueden contar una historia que tiene sentido, o sea, arman ideas que van a tener un sentido lógico. En el caso de las personas con esquizofrenia, pierden ese sentido lógico y me cuentan la idea A y de la idea A debería seguir la B y la C. Hay un orden, pero en las personas con esquizofrenia se pasan a la Z, por ejemplo. Cuentan una idea, se pasan a otra idea y no hay conexión entre las ideas. Pierden las asociaciones. Eso también se ve en la esquizofrenia. El término para eso es la disgregación en el curso del pensamiento. Se quiebra, ya no hay conexión entre las diferentes ideas. Entonces, creo que eso es algo que podemos destacar de esta diapositiva. Seguimos, por favor. Síntomas negativos, ya hablamos de los positivos, delusiones, alucinaciones por aumento de dopamina. Síntomas negativos, se disminuye la dopamina y acá están las clásicas 5 A's que vamos a describir a continuación. Seguimos. Aplanamiento afectivo, básicamente se pierde la expresión facial. La persona pierde su expresión facial. Es como hablarle, por ejemplo, a la persona y te dice que está muy feliz, pero no expresa emoción alguna. Yo no percibo emoción, no veo gestos, no veo gesticulación, no veo movimientos de manos, pero me dice estoy muy alegre, pero yo no lo veo. Normalmente, digamos, con nuestra familia, me dice estoy muy alegre y yo lo veo, o sea, noto su sonrisa, yo percibo esa emoción. En el caso del aplanamiento afectivo en las personas con esquizofrenia, se pierde eso, ya no expresan, pueden decir que están muy alegres, pero yo no voy a notar esa alegría, ni en las características que puede haber en su expresión facial, ni en la modulación que pueden tener al expresar esto. Seguimos. La alogia viene a ser lo que es el empobrecimiento del lenguaje verbal. Antes podían hablar, ahora solo dicen sí o no, o bien o mal. Ya no hablan, se empobrece el lenguaje verbal, o a veces también se empobrece el contenido. O sea, hablo con la persona, me puede decir más cosas, pero al final me dice lo mismo, no llega a decirme más cosas. Constantemente me llega a mencionar lo mismo. Uno es habilitar... Seguimos, por favor. Para subir los datos al Noticovi. Sí, una web Seguimos. La amotivación o la bulia, la falta de voluntad, lo clásico que vemos que pierde la voluntad incluso de cuidar de sí mismo, y ahí es donde se pierde el aliño corporal. Las personas andan desaliñadas, las uñas largas, sucias, han perdido ya la voluntad de cuidar de sí mismos, y no solo de eso, o sea, eso es algo, digamos, característico, pero también pueden perder la voluntad de hacer en general actividades que solían hacer anteriormente, ¿no? Entonces, están sentados todo el día en la casa, ok, han perdido ya también la voluntad de hacer en general diferentes cosas. Seguimos. La anedonia viene a ser la pérdida del placer de las actividades que eran placenteras, ¿no? Entonces ya han perdido el placer de lo que antes les gustaba, de lo que antes disfrutaban. Han perdido ese placer, anedonia, parte del síntoma negativo. Y finalmente, en la siguiente diapositiva vamos a ver que también en esto de estar perdiendo pierde la socialización. Nosotros como humanos somos gregarios, somos de estar en grupo. Es lo usual, es lo frecuente. Ok, nos gusta estar en grupo, ¿de acuerdo? Pierden esta socialización, estas relaciones con las personas lo pierden, ¿no? Entonces, ya no hay interés en relacionarse con las personas o mantener relaciones íntimas, ¿no? Entonces, las personas se aíslan, están todo el día en su cuarto, por ejemplo. Aislamiento social. Seguimos. Los criterios de diagnóstico. Nos basamos actualmente en el Manual Diagnóstico Estadístico, la versión 5, que es del año 2013, ¿sí? Y en este manual encontramos para hacer el diagnóstico. Tengo que tener el primer criterio, estos 5 que ven,
delirios o delusiones, alucinaciones, el discurso desorganizado, como hablamos esto de la disgregación, el comportamiento muy desorganizado, que por ejemplo, ¿no? Están desnudos, o por ejemplo, me acuerdo un paciente se hacía las deposiciones en la sala, o sea, es una conducta que no la puedo entender, inexplicable, no hay forma de en nuestro contexto familiar, social, entender esa conducta que presenta la persona, conducta desorganizada. O catatónica, donde se afecta la voluntad, ¿no? Lo clásico en la psiquiatría es estas personas que mantienen posiciones por largas horas y no pueden retomar la posición inicial, incluso son posiciones en contra de la gravedad, ¿no? Entonces, esos es síntomas de catatonía. Síntomas negativos ya los hemos explicado. ¿Qué más? Para diagnosticar la esquizofrenia tenemos que tener el tiempo de todo estos síntomas que sean al menos 6 meses. La esquizofrenia es un tipo de psicosis crónica. Hay varios tipos de psicosis, ¿sí? Una de ellas es la esquizofrenia, que es una psicosis crónica. ¿Qué es psicosis? Psicosis es perder el juicio de la realidad, con voces, con delusiones, con mi conducta desorganizada, pierdo el juicio de la realidad. De forma crónica, hablamos de esquizofrenia. Y tenemos que decir que el tiempo es al menos 6 meses. Incluso hay síntomas prodrómicos que ya conversaremos que están incluidos en esos 6 meses, ¿sí? Entonces, eso es importante que quede claro. No es que los 6 meses tienen que estar escuchando voces. No necesariamente. Puede ser un solo mes escuchando voces, pero 5 previos, por ejemplo, que haya perdido su funcionalidad, por ejemplo, que hayan tenido algunas ideas peculiares, pero todavía no son delusiones, que se estén aislando, que han perdido su aliño, y ya después 5 meses así, y un mes empezó a escuchar voces, a creer que le quieren hacer daño, ya. Eso hablamos de esquizofrenia. ¿Qué más? El criterio B nos dice que pierde la funcionalidad, deja de trabajar, pierde la función del punto de vista social, del punto de vista familiar, entonces deja de trabajar, de estudiar, vemos que afecta la vida de la persona. Seguimos con los demás criterios. Debemos descartar para decir esquizofrenia, o sea, no puede haber una persona con esquizofrenia y trastorno bipolar, por ejemplo. Entonces, o es lo uno o es lo otro. Una mixtura a veces sí se puede dar en el trastorno esquizoafectivo, pero que, digamos, yo debo descartar algún cuadro anímico primero para hacer el diagnóstico de esquizofrenia. ¿Qué más tengo que descartar? Las causas de psicosis también se pueden dar por consumo de sustancias psicoactivas, a la cabeza la marihuana, o también por una causa médica, ejemplo, una epilepsia, ejemplo, por ejemplo, el uso crónico de corticoides, ¿sí? Entonces, primero tengo que descartar que esta causa de psicosis crónica no sea por una causa médica o una sustancia psicoactiva. Y el último criterio es que al hacer la historia, si hay historia de autismo en la niñez, ok, puede tener también esquizofrenia. Ahí sí se puede dar autismo y esquizofrenia, solo si tiene al menos un mes con síntomas. Entonces ahí sí se puede dar ambos diagnósticos. Por eso es muy importante saber la historia previa, cómo fue el desarrollo desde etapas tempranas. Más adelante vamos a ver sobre eso. Acá un poco algunos criterios del CIE-11, saben que ya está el CIE-11. Y que bueno, todavía en nuestro país todavía nos regimos por el CIE-10, que es del año 92, antiguo. Pero digamos que ya hay que adentrarnos en este conocimiento del CIE-11, ¿no? El CIE-10 que decía esquizofrenia F20.0. El CIE-11 ahora se llama 6A20, ¿no? Entonces, y van a ser muy similar a algunos síntomas, pero probablemente acá el CIE-11 los describe más claro, ¿no? El DSM-5 habla como que muy rígido, esto, y a red cumple, tiene, ¿no? Puede ser un poco más fácil, pero a veces la mente no es tan fácil como que si tiene o no tiene, ¿no? Entonces, acá sí 11 les traigo para ver que también se comparten muchos de los síntomas que ya hemos descrito. Seguimos, por favor. Subtipos de esquizofrenia, el CIE-10 hablaba de estos subtipos, actualmente hablamos una sola esquizofrenia con diferentes características. Si tiene síntomas característicos paranoides, lo principal es estas delusiones y alucinaciones. Esquizofrenia desorganizada o enfrénica, lo principal que su conducta es muy desorganizada, marcadamente desorganizada, y no solo la conducta, su afecto también se ve de forma prominente, se ve alterado, el curso de su pensamiento, esto de la disgregación es muy frecuente en este cuadro de esquizofrenia desorganizada, es probablemente la de peor pronóstico de todas.
y empieza incluso desde etapas tempranas, ¿no? Antes de la edad, que ya conversaremos más adelante. Seguimos. También está la esquizofrenia catatónica, lo que mencioné, la afectación prominente de la voluntad, la residual, donde es ya el proceso crónico de esta esquizofrenia, donde ya solo quedan los síntomas, básicamente los síntomas negativos. Seguimos, y la esquizofrenia también está la simple, que es solo síntomas negativos, y la indiferenciada como que no se puede catalogar dentro de los anteriormente señalados. Siguiendo con la presentación, ¿qué factores de riesgo, no? Y acá, importante detectar estos factores de riesgo. Uno de ellos es, seguimos, los eventos prenatales y perinatales. Ejemplo, complicaciones en el embarazo, estrés durante el embarazo, infecciones durante el embarazo, ¿no? Problemas de nutrición durante el embarazo. Vean qué importante, ¿no? Por eso, desde etapas tempranas, la importancia de el embarazo tenga sus controles prenatales, porque si se ve afectado puede ser un factor de riesgo para esquizofrenia. El crecimiento fetal anormal también, ¿cómo lo detecto? Controles prenatales. Complicaciones en el parto también, ¿no? O sea, cómo fue el parto, el Apgar en el parto, ¿no? Alguna situación, algún evento durante el parto. Nacimiento a fines de invierno, ¿no? Hay una teoría, la teoría viral de la esquizofrenia, que virus de etapas de invierno se asocian a que después la persona, digamos, pueda desarrollar la esquizofrenia, ¿no? Esa es la teoría viral de la esquizofrenia. Seguimos, por favor. ¿Qué otros factores de riesgo tenemos? La edad paterna, ¿no? Los varones mayores de 40 años, hay problemas en la división de los espermatozoides, en la formación de los espermatozoides. Puede haber hasta mutaciones de los espermatozoides, más frecuente cuando es más de 40 años, y eso llevará un riesgo de que la persona desarrolle, digamos, su hijo desarrolle esquizofrenia, ¿no? Hasta 2 veces más riesgo cuando es 45 o 49 años, o hasta 3 veces incluso si el varón tiene más de 50 años y tiene un hijo, ¿no? Entonces, hay ahí un riesgo por este problema en la división celular de los espermatozoides. ¿Seguimos? El sexo más frecuente en varones que en mujeres, de ahí que los hombres una vez más perdemos contra las mujeres, porque es más severo en nosotros la esquizofrenia, y se desarrolla más temprano, ¿no? La edad pico, en general se maneja el rango de 15 a 25, es en los varones, es el rango de edad en el cual es más frecuente la esquizofrenia. Si empieza antes, pues pensamos que es y el pronóstico va a ser sombrío, va a ser peor ese pronóstico. En las mujeres es de 25 a 35 años. Ahí los estrógenos tienen un factor protector en las mujeres. Entonces, seguimos, por favor. Seguimos. El ambiente urbano, pues sí, se ha visto que la esquizofrenia es más frecuente en estratos sociales bajos y en áreas urbanas. ¿Por qué? Porque acá el estrés del ambiente genera, puede afectar los neurotransmisores y así desarrollar la esquizofrenia. ¿Seguimos? La migración también. La migración es un factor de riesgo para que las personas, al estar en un ambiente cultural diferente, pues no hay soporte social, pueden ellos tener más riesgo de desarrollar este tipo de psicosis. Seguimos, por favor. El abuso de drogas, a la cabeza, no olvidar, la marihuana es principalmente asociado. Anfetamina, metanfetamina, ok, es menos frecuente en nuestro país, ¿no? Adversidad social también, a la cabeza, los diferentes tipos de abuso, físico, sexual, maltrato, bullying, también se asocia como factor de riesgo. Entonces, ¿qué pasa con todos estos factores de riesgo? Como vemos ahí, problemas en la niñez, el ambiente, minoridades étnicas, los migrantes. Eso genera estrés. Ese estrés afecta la regulación de dopamina. Y esa afectación en la regulación de dopamina en diferentes zonas hace el desarrollo de síntomas psicóticos. Y si a eso le agregamos factores genéticos, también más riesgo de desarrollar esquizofrenia. En la siguiente diapositiva vamos a ver que... Siguiente. Es un poco, se ve en este cuadro, cómo los ambientes propios de la persona
Acá hablamos de la esquizofrenia, tiene un factor hereditario importante, sí. No hay un solo gen de la esquizofrenia. Son varios genes que se ven afectados para que una persona desarrolle esquizofrenia. Por eso hablamos que la esquizofrenia es poligénica. Son varios genes que se involucran para el desarrollo de esta enfermedad. Y eso, finalmente, ¿qué hace? Pues que se afecte, por ejemplo, la neurotransmisión estos genes alterados afectan la neurotransmisión. Estos genes alterados afectan la cognición. Estos genes alterados afectan la neuroplasticidad. Esta capacidad de nuestras neuronas de poder adaptarse a lo largo de periodos de la vida. Se adaptan las neuronas, pero a veces pierden esa capacidad. Y si agregamos factores del ambiente, como vemos en la gráfica, ¿no? Problemas obstétricos, problemas en la niñez, virus, toxinas, nacimientos en invierno, marihuana, experiencias traumáticas, bullying, todos esos eventos de la vida finalmente generan estrés. Todo ese estrés afecta el cerebro y ven acá diferentes afectaciones, no solo en la dopamina, es la principal, pero también se da en la serotonina, se da en el glutamato, ¿sí? Entonces, todas esas alteraciones de los neurotransmisores llevan a alucinaciones, delusiones, problemas en el pensamiento, en el curso del pensamiento, la disgregación que hablábamos. Y eso finalmente llevará a la esquizofrenia. Entonces, vean cómo importantes factores propios de la persona y del ambiente confluyen para el desarrollo de esta enfermedad. ¿Seguimos? Lo que mencionaba el factor genético, ¿no? Si una persona tiene papá con esquizofrenia, mamá con esquizofrenia, el riesgo es del 46% de desarrollo de esquizofrenia. Alto. ¿Sí? Otra forma de verlo, ¿no? Si tiene papá con esquizofrenia, mamá con esquizofrenia, tienen hijos. De 4 hijos, 2 van a tener esquizofrenia. Pues sí. Pero 2 no. Vean que entonces el 100%. Entonces, ¿y eso qué significa? Que también hay otros factores que se ven involucrados, como es el ambiente, como hemos hablado. Si por ahí tengo algún familiar con esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Acá habla de, mi papá tiene esquizofrenia, ok, tengo 5.6 veces más riesgo de desarrollar esquizofrenia, ¿no? Algún hermano, algún pariente con esquizofrenia, 16%, ¿no? Es mucho mayor, ¿no? Que en la población general. El 1% de la población, de 100 personas, 1 va a desarrollar esquizofrenia, ¿no? Y eso se incrementa si tengo familiares de primer grado con este diagnóstico. ¿Seguimos? Curso y pronóstico. Entonces, para la esquizofrenia vemos factores del ambiente y también los factores clínicos para saber, esta persona con esquizofrenia tiene factores de mal pronóstico o de buen pronóstico, como vamos a ver a continuación. Buen pronóstico. Las mujeres, como les mencionaba, nos ganan acá. El estado civil casado también, porque tienen un soporte. El comienzo tardío. Es muy diferente que la esquizofrenia iniciara a los 13 años a que iniciara a los 40. El que inició a los 40 tiene un mejor pronóstico porque ya tiene una reserva cognitiva, a diferencia de que el que inició a los 13 años. Historia premórbida buena, ok, ¿no? O sea, si ya tiene 40 años, a veces porque han trabajado, por ahí han estudiado, entonces la reserva cognitiva se mantiene, por eso no va a afectar tanto como alguien que recién está en la adolescencia y empieza la enfermedad. ¿Seguimos? Comienzo agudo, si empezó bruscamente es mejor pronóstico a si empezó poco a poco con los años. Síntomas positivos, mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque hay tratamiento. O sea, si está con delusiones y alucinaciones, es mejor pronóstico porque hay cómo tratar estos síntomas. Síntomas afectivos también, si está con depresión, con ansiedad, eso es un mejor pronóstico. Corta duración de la enfermedad también. Si es 6 meses exactos, mejor pronóstico que haya estado años con la enfermedad. Seguimos. Buen sistema de soporte, la red de soporte, ¿no? También, y acá la función de los centros de salud mental comunitario. Ampliar la red de soporte. Esta persona pertenece a un comedor popular que le pueda apoyar, excelente. Apoyar en la medicación para que siga sus controles, excelente. La municipalidad puede apoyar, por ahí puede apoyar, pertenecen a una religión y los miembros de esta religión lo están apoyando, excelente. Entonces, la red de soporte buena va a ayudar a que sea un mejor pronóstico en la persona y eso generar el siguiente punto, la adherencia a la medicación. Si la persona sigue su tratamiento de forma continua, va a ser mucho mejor a que lo deje, porque eso va a condicionar recaídas y vamos a ver más adelante eso qué significa. ¿Seguimos?
Entonces, factores de mal pronóstico, todo lo contrario. Acá los hombres perdemos, el estado civil soltero porque no hay soporte, comienzo temprano, se inició, imagínense, a los 13 años. O en una mujer, nos decimos 25 a 35, pero inició a los 15 años en la mujer, ya mal pronóstico porque empezó mucho antes de lo usual que pasa en las mujeres. Y pobre historia premorbia también, ¿no? Esto de que hablamos, si empezó en la adolescencia, no ha estado trabajando, no ha desarrollado más habilidades cognitivas, entonces peor pronóstico. Inicio empezó poco a poco. Síntomas negativos, sí, porque no hay un tratamiento específico para síntomas negativos. Hay evidencia grado 1A, que es alto nivel de evidencia, que dice que es en base a las guías. Yo les hablo de la guía del 2020 de la Asociación Psiquiátrica Americana. Para manejar los síntomas positivos, usar antipsicóticos. Alto nivel de evidencia. Pero para síntomas negativos no hay un alto nivel de evidencia. Son diferentes los manejos que se pueden dar. La evidencia en general es moderada. Entonces ahí por eso es mal pronóstico si es solo síntomas negativos. Historia familiar de esquizofrenia también. Si tiene un familiar, sobre todo de primer grado, con esquizofrenia, eso lo hace de mal pronóstico. Larga duración. Tenemos en el instituto personas años con enfermedad y nunca recibió tratamiento. Mal pronóstico. Seguimos. Pobre sistema de soporte también. No hay soporte, está solo la persona, recae de forma continua, mal pronóstico. No se adhiere a la medicación, no continúa el tratamiento, mal pronóstico. El deterioro cognitivo, ya hay un deterioro cognitivo, llámese porque empezó temprano, llámese que por ahí también estuvo consumiendo drogas, ok, mal pronóstico. ¿Seguimos? Entonces, acá en estas siguientes diapositivas vamos a ver un poco cómo es este proceso y vean la importancia desde etapas tempranas. Por eso es importante el control adecuado, por ejemplo, del embarazo, ¿no? Si hay malnutrición, acarrea un riesgo. Claro, el riesgo no es el 100%, no es que toda mujer en gestación que esté malnutrida va a tener su hijo con esquizofrenia, no. Pero acá la suma de varios factores condicionan el desarrollo de esta patología. Estábamos hablando acá la carga genética, el invierno, la hipoxia que puede haber durante el embarazo, si es que lo ha habido. Esto sigue, vean cómo esto va incrementándose. Después aparecen los temas del ambiente, estresores del ambiente, problemas de abuso de drogas, el aislamiento social, hasta que desarrolla ya la enfermedad como tal, ¿sí? Y vean cómo este primer episodio de psicosis, o sea, lo usual es que estén escuchando voces, que piensen que le quieren hacer daño, puede tener múltiples crisis. Estas crisis las podemos evitar si es que la persona sigue su tratamiento farmacológico principalmente, ¿no? Seguimos, por favor. En la siguiente también vamos a ver este proceso donde vean cómo la parte roja, ya hay un deterioro cuando aparecen los síntomas psicóticos. Entonces, hay que tratar de intervenir en esa fase, como ven ahí la amarilla, prodrómica. Antes que desarrolle, poder intervenir para que no haya todo este curso que estamos viendo de crónico, que va a ser de deterioro, pero si podemos intervenir antes va a ser mucho mejor. Vean cómo en la pubertad puede haber, acá dice síntomas atenuados. ¿Cuáles son síntomas atenuados? Que pueden ser parte también de esta fase prodrómica. Uno, por ejemplo, empiezan a tener creencias o gustos diferentes a los usuales. Se encierran en el cuarto, están leyendo la Biblia todo el día, o se compraron libros de filosofía, o están viendo páginas de internet, por ejemplo, que nunca han solido. O sea, no es usual que haga esto. Y se empieza a interesar este tema. Todavía no escucha voces, no cree que le quieren hacer daño, pero cambia su conducta de esa forma. Ya su rendimiento académico bajó, está aislado en casa, pierde su aliño corporal, todavía no escucha voces, todavía no cree que le quieren hacer daño, pero ya están habiendo estos primeros cambios, ¿sí? Entonces, o a veces se asocia a síntomas del ánimo, depresión, pero ok, hay otras cosas más que está presentando la persona, como lo que he mencionado. Entonces, eso es síntomas atenuados, hasta que después ya desarrollaron su psicosis como tal, como ven en la parte roja, ¿no? Y con las múltiples recaídas que puede haber, y esto a la larga deteriorará a la persona, ¿no? Como ven ahí, el deterioro también funcional, ya la persona se deteriora, ya no puede hacer a veces las actividades que antes solía hacer, ya a veces necesita también un apoyo continuo de la familia. Seguimos. Arriba de la secretaria en su máquina. Acá también vemos un poco esta fase prodrómica, y cuando ya empieza el primer episodio de psicosis, y esto a lo que puede llevar el tema del deterioro, que en la siguiente, por favor, vamos a verlo también.
acá podemos ver, ¿no? Como, vean en la parte izquierda dice nivel de funcionamiento, o sea, ok, global. Te voy a mandar, Funcionaba en un 95%. En la fase prodrómica, por ahí está bajando un poco. Desarrolla el primer episodio, su nivel de funcionamiento social, laboral, personal, ya se ve mermado, se ve alterado. Ok. Respondió, le di la medicación, mejoró su nivel de funcionamiento, excelente. Entonces ahí bien vemos, donde dice response, respuesta. Y, ok, pero si esto a la larga vemos otra vez recae porque deja la medicación, nuevamente, ok, se puede conseguir la respuesta, que mejore su funcionamiento, pero ya vean que es menos comparado al primero. Y si nuevamente pasa lo mismo, otra vez, mejoramos el funcionamiento, pero ya es menos en comparación a la etapa inicial. Y estos diferentes crisis que puede haber, diferentes brotes que puede haber, y la causa más frecuente por no continuar la medicación, hace que también la enfermedad pueda desarrollar, como vemos más adelante, la resistencia. O sea, ya es más difícil tratar y hay que usar otro tipo de antipsicóticos para estos casos porque ya se ha vuelto resistente al tratamiento, ¿no? Y acá también en la parte, se ve en la gráfica, esto es a lo largo de los años, y hay algunos cambios que se pueden ver en estudios de imágenes, pero no es nada patognomónico, ¿no? En psiquiatría, por ejemplo, en general, no hay nada patognomónico, ¿sí? Pero se encontraron en estudios que hay algunos cambios que pueden haber en la esquizofrenia, como que se agrandan los ventrículos, ¿no? Porque se pierde un poco a nivel de corteza prefrontal, hay cierta hipotrofia a esos niveles, entonces por eso se agrandan los ventrículos. Ok, son hallazgos que se han encontrado. ¿Seguimos? Este es de 256. El tratamiento farmacológico, ya para cerrar, tenemos como piedra angular este tratamiento farmacológico. Antipsicóticos. Hablamos psicosis crónica, esquizofrenia. Entonces, tenemos para una psicosis antipsicótica, ¿sí? Y tenemos también la clozapina para estos casos de resistencia al tratamiento. ¿Seguimos? Claro, si te regaló, chévere. Acá, para solo señalar los diferentes tipos de antipsicóticos, tenemos de primera generación o típicos y de segunda generación o atípicos. Típicos son los clásicos. El primer antipsicótico fue la clorpromazina. El profesor Honorio Delgado lo trajo a Latinoamérica. Aloperidol, trifloperacina, ok. Típicos, seguimos. Más bien lo voy a Seguimos, por favor. Esto era solo un poco... Seguimos, por favor. Los atípicos, también toda una lista de antipsicóticos atípicos, que ahí sí, como instituto, vemos muchos centros de salud mental comunitario tienen dificultades porque hay algunos antipsicóticos, sobre todo los atípicos, que carecen, y eso hace a veces que no pueda continuar el proceso el paciente cuando ya sigue su proceso de mejoría con la supervisión del Centro de Salud Mental Comunitario, ¿no? Es un problema de años en general y que sí, todavía lo vemos, ¿no? Entonces, ok, hay antipsicóticos atípicos que quetiapina, risperidona, está también la olanzapina, ¿no? Entonces, para saber que también hay, el instituto lo cuenta también con varios de estos antipsicóticos atípicos. Seguimos. Lo que es en presentaciones de depósito, sí hay antipsicóticos de depósito. ¿Qué quiere decir esto? Es una ampolla que se coloca intramuscular, como es una sustancia tipo aceite, lentamente se va liberando del músculo al torrente sanguíneo. Y con la administración una vez al mes o cada 15 días logramos este efecto que calmen sus síntomas. Seguimos. Quiero que traigas tu CV donde en el tratamiento no farmacológico, que también lo hay, está que en un primer episodio de psicosis, pues que sea un abordaje multidisciplinario. Multidisciplinario. 2, terapia conductual para psicosis. Claro, pero primero que tiene que estar estable, ¿no? Porque si está escuchando voces y cree que le quieren hacer daño, difícil que con la terapia conductual eso mejore. El antipsicótico primero, después la terapia va a ayudar a complementar el efecto de la medicación. Ok, cuestionar un poco estos pensamientos que le quieren hacer daño. Entonces, la terapia también va a ayudar a complementar la piedra angular, que es los antipsicóticos. Recibir psicoeducación, eso es gratuito, es hablar con la familia, explicarle en qué consiste y también psicoeducar a la persona. Servicios de apoyo al empleo también, ¿no? Por ahí esta red de soporte, la persona empieza a trabajar, ya le es más fácil también por ahí ir a sus controles, entonces servicios de apoyo al empleo. Tratamiento asertivo comunitario, un control más cercano para que la persona no vuelva a recaer, más aún en personas que tienen mucho tiempo la enfermedad y constantes recaídas por no adherencia a la medicación. Entonces tener un control más cercano
A eso hablamos, y es todo un programa, en general, el tratamiento asertivo comunitario. Seguimos, por favor. Ya, mañana no te olvides. La rehabilitación como tal psiquiátrica es parte de este tratamiento no farmacológico. Esta rehabilitación física, por ejemplo, ¿no? La actividad física como tal ayuda también a procesos de atención, de concentración. La rehabilitación cognitiva también ayuda a todos estos procesos de atención, de concentración, que la persona sea, por ejemplo, no esté aislado, que esté leyendo el periódico, que esté memorizando algunos aspectos, por ejemplo, la lista del mercado, o sea, eso, involucrar a la persona, eso también es parte de este proceso, pero también se puede seguir en el dispositivo adecuado, tipo centro de salud mental comunitario. Y la rehabilitación funcional también, que es parte de este proceso de rehabilitación. Ok, él quiere trabajar, pero no sonríe porque su afecto está aplanado, no socializa, no mira a los ojos para saludar, ok, pero quiere trabajar, entonces le enseño habilidades sociales, que aprenda, ok, vas a saludar así, y esto la persona vean que también eso le da otro significado, y ok, ya estoy trabajando, estoy con la enfermedad, pero estoy trabajando, entonces eso también ayuda en este proceso de rehabilitación. Entonces eso sería, acá nuevamente puse los objetivos para recordar lo que planteé al inicio, espero haber cumplido con ustedes. Seguimos, por favor, ya con la última, me parece. Las conclusiones finales: la esquizofrenia es un trastorno complejo y heterogéneo, ¿no? Vean todos estos factores que están involucrados. El pronóstico va a ser definitivamente relacionado a las intervenciones tempranas. Si intervengo tempranamente en aquel adolescente que está bajando su rendimiento, puede evitar que este desarrollo siga, ¿no? Entonces, vean, muy importantes las intervenciones tempranas para evitar todo este proceso que estamos comentando. Creo que con esto terminaría mi presentación. No sé si hubiese alguna duda, gustoso en responderla. Ahí también está mi correo. Mañana no te olvides. Sí. Ya, a las 7:30 voy a estar acá. Pueden escribir sus preguntas y comentarios en el chat. Shock postraumático podría ocasionar un caso de, no sé, de psicosis o intento de suicidio. Quería saber. Estrés postraumático, pues sí, el estrés postraumático puede, este trastorno, al ser una carga alta de ese trauma, donde pone en riesgo la vida de la persona, pues un factor de riesgo para que después desarrolle, ¿no? Incluso algunos casos de estrés postraumático a veces se entremezclan estos síntomas con síntomas de psicosis, ¿no? A veces son catalogados como estrés postraumático, pero era más bien una psicosis que estaba iniciando. Entonces, sí, es un factor de riesgo el estrés postraumático. Aló, doctor, buenos días. Disculpe, había una parte que nos estaba explicando sobre los medicamentos cuando un paciente psicótico, o sea, cuando un paciente esquizofrenia está con su tratamiento y recae, o sea, ¿qué medicamento o por qué puede recaer cuando ya, o sea, nosotros damos sus medicamentos de acuerdo a la indicación? O sea, si recae, si deja la medicación. No, cuando está con su tratamiento, ya está, pero puede recaer, dijo, creo que iba a recaer. Sí, o sea, a ver, si digamos, a veces pasa también que en esto que hablamos de las recaídas, ¿no? Ok, antes